Muy buenos días para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar pendientes para poder incorporarse inmediatamente al grupo de estudio del curso de Derecho Tributario, el cual tiene como código FG 134. Estamos abordando ya la semana y la clase número 15. Y el tema que vamos a conocer en esta oportunidad es el procedimiento económico coactivo. Es un procedimiento muy importante que lo vamos a abordar desde el punto de vista legal. Espero que al finalizar la presente clase ustedes puedan tener ya la idea, de verdad, todo lo que conlleva a la serie de etapas que se deben evacuar en cuanto a este importante procedimiento en materia tributaria. Vamos a iniciar conociendo entonces el objetivo de la clase, y para todos ustedes, tal como lo tenemos en pantalla, pues el objetivo de la clase es que todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, independientemente de la carrera que estemos llevando a cabo, pues conozcamos el procedimiento económico coactivo regulado en el Código Tributario. Vamos entonces a iniciar. Espero que logremos comprender de forma pronta todo lo que conlleva, ¿verdad?, esta serie de etapas, y que también ustedes se sientan inmediatamente identificados con este procedimiento tan importante, que puedan hacer todas las anotaciones correspondientes en su código y que al mismo tiempo, pues, al finalizar ustedes puedan responder a las preguntas de estudio de una forma correcta, de conformidad con todo el contenido que estaremos compartiendo en esta hora. En ese sentido, entonces, podemos compartir en cuanto al procedimiento económico coactivo, lo tienen en pantalla ustedes, y es importante entonces que ustedes identifiquen esta primera definición para cada uno de ustedes, para que tengamos una idea clara de esto. Vamos a compartir algunos conceptos para ustedes, y en cuanto a lo que tenemos en pantalla, solo estoy ubicando un apartado para poder compartir con ustedes el procedimiento económico coactivo en la página 340. Muy bien. Así es, entonces vamos a... Muy bien. Vamos entonces, conocemos... Esta es una definición que tenemos en pantalla para ustedes. Por favor, les pido que tomemos nota. Y el procedimiento económico coactivo es un medio por el cual el Estado cobra los adeudos que los particulares tienen con ¿verdad?, deudas pendientes de carácter tributario, los que deben ser líquidos, exigibles y de plazo vencido. Son requisitos indispensables para poder iniciar el procedimiento económico coactivo, y también preestablecido legalmente a favor de la administración pública. Esta definición que tenemos en pantalla es muy importante. Tomemos en cuenta que este únicamente es considerado como un medio por el cual le compete al Estado iniciar, si ustedes pueden comprobarlo a través de los elementos que conlleva esta definición, cobra los adeudos, ¿verdad?, pendientes que tienen los particulares, ¿verdad?, estos adeudos que deben ser líquidos, deben ser exigibles, pero algo muy importante, deben ser de plazo vencido y previamente establecidos, ¿verdad?, preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. ¿Cuáles serían entonces estos adeudos pendientes, ¿verdad? Son esos adeudos que se tienen líquidos, exigibles y de plazo vencido, pendientes a favor de la administración pública. Una definición muy importante. Trataba de ubicar alguna información o alguna definición extra, ¿verdad? Pero considerando que esta pues sí contiene los elementos importantes para poder identificar este procedimiento tan importante, cabe mencionar que es un procedimiento en carácter tributario. Si ustedes tienen su programa de estudios, pueden comprobar que es el tema que nos corresponde socializar en esta semana. Y pues que ya estamos en vísperas, ¿verdad?, de poder terminar este semestre. Yo les agradezco la atención que me han brindado. Espero que, pues, Dios lo permite, podamos compartir, sino una próxima, en un futuro. Y pues espero que también no solo el curso de Derecho Tributario ustedes salgan con mucho éxito, sino cada uno de los cursos que ustedes llevan. Asumo que es difícil, ¿verdad?, poder
adquirir el conocimiento a través de este medio, pero como ustedes comprenderán, esta es la forma que se ha establecido a través del sistema educativo y que pronto pues ya estaremos todos vacunados, si así lo permite Dios, para que podamos compartir de carácter personal, ¿verdad? Tener una interacción más personalizada y poder pues socializar estos temas tan importantes en materia tributaria. Hablemos un poco de la organización jurisdiccional para conocer, ¿verdad? ¿A quién le compete conocer este tipo de procedimientos tan importantes que establece la ley? En cuanto a la organización jurisdiccional, los juzgados de primera instancia son dependencias, ¿verdad?, del organismo judicial encargados de conocer demandas que hace el Estado, es decir, que hace el Estado o sus instituciones, ¿verdad?, contra los particulares por deudas que se derivan, ¿verdad?, de obligaciones tributarias. Esto es entonces, así como de sanciones administrativas o multas por infringir las leyes y por infringir los reglamentos. Cuando en el ejercicio de nuestras funciones también como particulares tenemos obligaciones, porque no solo tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones, tenemos esa responsabilidad adquirida, ¿verdad?, en calidad de contribuyente y tenemos un compromiso con el Estado. Si lo vemos desde el punto de vista tributario, tenemos la obligación de poder aportar, de poder cumplir tributariamente con todas las responsabilidades que conlleva este tema tan importante, ¿verdad?, en materia tributaria. En ese mismo orden, lo que conlleva, ¿verdad?, conocer a quién le compete, conocer este tipo de demandas, este tipo de procedimientos, pues bien, si alguno de ustedes labora para el sector justicia o específicamente para lo que es el organismo judicial, conoce, ¿verdad?, que son los jueces de primera instancia quienes deben de conocer. Estos jueces pertenecen a lo que es el sector justicia, al organismo judicial, y se encargan entonces de conocer demandas que hace el Estado, ¿verdad?, en calidad de sujeto activo. Yo sé que hoy por hoy lo dominan muy bien. O asimismo, ¿verdad?, no solo el Estado, sino sus instituciones. Recordemos que conlleva una serie de desconcentración la administración pública y asimismo va delegando funciones a cada una de las dependencias del Estado y en materia tributaria no es la excepción. Y en ese mismo orden, ¿verdad?, estas demandas que se plantean ante los jueces de primera instancia para que conozca este tipo de litis, ¿verdad?, de situación donde hay conflicto, donde hay una situación que dilucidar a favor de una de las partes. Entonces, estas demandas que se inician y se plantean ante el juez de primera instancia contra los particulares por deudas que se derivan de obligaciones tributarias. Estamos conociendo todo lo relativo en materia tributaria, así como no solo deudas, sino que también las sanciones administrativas o multas que pudieran acarrear los contribuyentes por infringir las leyes y por infringir los reglamentos. Cuando iniciamos una relación directa con el Estado por cuestiones tributarias, sabemos los plazos. Cuando iniciamos, ¿verdad?, gestiones, se nos hace el conocimiento plazos específicos, lo que establece la ley, lo que sí podemos hacer, lo que no es correcto. Y en ese mismo sentido, sabemos que todo plazo vencido, pues también podemos incurrir en algunas sanciones porque pues para eso se establece, ¿verdad? Para eso previamente queda fundamentado en qué plazo se deben realizar las acciones, en qué plazo se deben plantear, en qué plazo se debe presentar todo lo que conlleva a esta relación, a este vínculo entre el Estado y el contribuyente. Hemos venido manejando todos estos temas. No solo ustedes aprendan, también los docentes, en la medida en que nos vamos preparando para poder compartir los temas que corresponde a la semana siguiente con ustedes. Vamos indagando, vamos leyendo la teoría, vamos analizando los criterios de muchos autores para identificar, bueno, por qué se puede iniciar este tipo de procedimientos. El procedimiento económico coactivo es un procedimiento muy especial, es un procedimiento regulado en el Código Tributario y como bien lo manejábamos anteriormente, ¿verdad? Y lo que tenemos en pantalla, pues le compete directamente al Estado el poder iniciarlo con el objeto de exigir al contribuyente el cumplimiento de una deuda pendiente de carácter tributario que éste tenga.
pues esa es la forma de poder exigirle el cumplimiento de una obligación al contribuyente en virtud de que se ha agotado toda esta fase administrativa que hemos venido conociendo alrededor de la clase número 11, si no estoy mal, clase número 13, 14, y pues cuando ya no se ha resuelto por la vía administrativa, nos vemos en la obligación, o el Estado se ve en la obligación de poder someterse a las leyes y a los tribunales, es decir, a los órganos jurisdiccionales competentes para que se dilucide esta situación y que sea un juez quien resuelva en virtud de que no existe una voluntad de poder solventar esta situación de carácter tributario. Vamos a avanzar y tenemos algunas características de este procedimiento conocido como económico coactivo. Es un procedimiento muy especial y tenemos en pantalla dentro de las características que es un proceso de ejecución. ¿Se recuerdan ustedes cuando estuvimos socializando todo el tema de la ejecutoriedad, verdad? En cuanto a poder exigir por medio de una demanda, por medio de un juez, que se solvente una situación y que podría conllevar el conocer algunos aspectos que podrían ser considerados como título ejecutivo. La parte actora siempre va a ser el órgano administrativo. Estas son características importantes. Yo les pido a ustedes que tomen nota de esto porque sí cabe mencionar que podría tender a confundirlos, pero esto está muy claro. La parte actora siempre va a ser el órgano administrativo, es decir, la administración pública, ¿verdad? A través de uno de los entes encargados a través de los cuales se le ha facultado este tipo de gestiones, sabemos que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Característica número 3, las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo, es decir, que se dilucida por la fuerza, derivado de que, como ya le hemos manifestado anteriormente, se intenta, ¿verdad?, solventar esta situación de forma administrativa, pero dadas las circunstancias, pues ya el mismo procedimiento permite poder poner en conocimiento del juez competente esta situación para que sea un juez el que resuelva de forma favorable o desfavorable a cada una de las partes. 3 características: procedimiento de ejecución, es un proceso de ejecución, la parte actora siempre va a ser el órgano administrativo y las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo, es decir, que se aplica por la fuerza. Bueno, vamos a avanzar y tenemos algunos principios del juicio económico coactivo. Por favor, los invito a que lo socialicemos, a que lo compartamos y, como tenemos en pantalla, dentro de los principios del juicio económico coactivo, el primer principio es el impulso de oficio, porque la administración pública tiene la obligación de actuar de oficio, ¿verdad? No puede hacerlo a petición de parte porque le compete a la administración pública el poder iniciar ese tipo de procedimiento, en virtud de que no podría ser el contribuyente el que solicite o a petición de él se inicie porque pues no le conviene, es la parte que se ve demandada, si lo manejamos así, y pues en ese mismo sentido pues la administración tributaria tiene la obligación de iniciarlo directamente de oficio. Principio número 2 es antiformalista y así es, carece de cierto formalismo, ¿verdad? Sin embargo, cabe mencionar que eso no limita en cuanto a la solemnidad que conlleva ese tipo de procedimiento. Tomemos en cuenta esto, el que sea guiado por uno de esos principios antiformalista no debería de considerarse con las circunstancias de que conllevara también cierto antiformalismo o tiene cierta solemnidad. En cuanto a este juicio, ¿verdad? Es antiformalista porque no se necesita auxilio, no es indispensable. Cabe mencionar que se puede realizar por esta vía, pero sin embargo no se necesita el auxilio correspondiente de un profesional que nos asesore. No es indispensable que se haga mención de cierto apartado de fundamento legal para poder exponer o citar leyes en materia tributarias. En caso de extrema urgencia puede gestionarse incluso verbalmente en caso de cierta urgencia. En cuanto a esto, sí cabe mencionar que hoy por hoy, con toda la tecnología que nos acompaña y de la cual podemos hacer uso también, si lo ponemos ya en práctica, si bien es cierto, lo menciona uno de sus principios, podría ser incluso por carácter de urgencia verbalmente
Hoy por hoy sí se tiene la exigibilidad de que se haga o que se plasme a través de un documento correspondiente con el objeto de dejar constancia de la petición de lo que es el Estado. Sin embargo, pues sí cabe mencionar que cabe, ¿verdad?, dentro de aplicarlo de forma verbal. Sin embargo, por solemnidad debe de iniciarse por escrito. Eso es importante para que lo tomemos en cuenta dentro de los principios, ¿verdad? Y dentro de la solemnidad que conlleva iniciar este tipo de procedimientos. En cuanto a la supletoriedad de otras leyes, podemos hacer uso de lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y al mismo tiempo de todo lo que conlleva en vínculo, ¿verdad?, lo que es la ley del organismo judicial. Principios del juicio económico coactivo, impulsado de oficio, ¿verdad?, por el Estado a través de la entidad correspondiente de la Administración Tributaria. Número 2, es antiformalista, no necesita el auxilio, sin embargo, por solemnidad debería de poderse iniciar con el auxilio correspondiente de un profesional. No es indispensable el poder fundamentarse legalmente y que en caso de extrema urgencia, ¿verdad?, puede gestionarse incluso verbalmente. Sin embargo, pues ya sabemos que por solemnidad debe de iniciarse por escrito. En cuanto a la supletoriedad de las leyes, podemos hacer uso de lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley número 207 del Congreso de la República, y también de lo que preceptúa nuestra ley del organismo judicial. Espero que hayan tomado nota de los principios del juicio económico coactivo. Con esto entonces tenemos las características, tenemos los principios y ahora nos vamos a poder entrar de lleno a conocer este importante juicio, ¿verdad?, que establece la ley. Cabe mencionar entonces que este es uno de los juicios más utilizados, de los que se ponen en práctica en materia tributaria con el objeto de dilucidar una situación que conlleve la observancia de lo que es un tributo correspondiente. En cuanto a esto, podemos compartir que es el único caso en el cual el Estado, como ente público o acreedor, puede iniciar una demanda. Para que tomemos en cuenta todo esto, puede iniciar una demanda económica coactiva y la inicia, ¿verdad?, por el incumplimiento de una obligación tributaria por parte del sujeto pasivo de la misma. Yo espero que ustedes se recuerden de nuestras clases y principalmente de aquella clase que compartíamos cuando empezábamos y le dábamos como punto de partida el poder conocer quiénes eran los sujetos de esta relación y hacíamos pues la mención del sujeto activo, del sujeto pasivo y poder dominar, ¿verdad?, que dentro del Código Tributario tenemos dos artículos, el artículo número 17 y el artículo número 18, que establece la función del sujeto activo y la función del sujeto pasivo dentro de esta relación tributaria en el Estado de Guatemala. El activo, ¿verdad? Sabemos que el sujeto activo pues es el Estado a través de la Administración Tributaria y que conlleva también cierta responsabilidad que la delegan ciertas entidades, como por ejemplo una de ellas que es la Superintendencia de Administración Tributaria. En cuanto al sujeto pasivo, sabemos que es el contribuyente y que puede ser directamente el responsable o únicamente, ¿verdad?, en cuanto a poderlo como tomar como una responsabilidad solidaria y que también podría tener obligaciones relativamente en materia tributaria. Cabe mencionar entonces que si la deuda de una persona es individual o jurídica, le tenga el Estado o sus instituciones, o también puede ser de otra naturaleza, ¿verdad?, o bien proviene de cualquier tipo de negociación de derecho privado, porque esto también podría iniciarse y que conlleve, ¿verdad?, a través del cual el sistema tributario debe y se ve en la obligación de ponerlo en conocimiento del juez competente derivado de una situación de derecho privado. En cuanto a, podemos compartir, ¿verdad?, concluyendo que si el contribuyente no logra modificar o anular la resolución que lo obliga al pago del tributo, tanto en la fase administrativa como en la fase judicial, y si el contribuyente se resiste de igual manera a pagar lo adeudado, la Administración Tributaria entonces se ve en la obligación de iniciar el procedimiento de cobro para exigirle el cumplimiento de la obligación tributaria. Vamos a estar conociendo este tipo de procedimiento a partir del artículo número 171 al artículo número 184 del Código Tributario para que ustedes conozcan, ¿verdad?, de qué apartado a qué apartado estaríamos manejándolo y logremos dominarlo al final
de la presente clase, considerando que también tenemos un apartado, un espacio especial de preguntas de estudio que dejamos en cada una de las actividades. Vamos entonces a conocer qué es un juicio económico coactivo. Si ustedes lo ven en pantalla, vamos a ir abordando cada una de las etapas, por supuesto, pero si ustedes lo ven en pantalla, se pueden dar cuenta que pareciera que es muy simple, pareciera que es bastante sencillo, pero cada una de las etapas que se deben de evacuar, pues son especiales y vamos a conocer cada una de ellas. Si ustedes pueden ver en pantalla, inicia con el planteamiento de la demanda. Posteriormente, pues se le corre audiencia al demandado, ¿verdad? Y también hace mención si comparece, si no comparece, si sí comparece, cuál es el planteamiento, ¿verdad? Se abre a prueba y por último, se dicta sentencia. Sin embargo, en la práctica, pues no es tan simple como podríamos verlo en este diagrama, ¿verdad? Porque sí conlleva ciertos plazos, ciertos tiempos y aún, ¿verdad? Agreguémosle lo que vivimos hoy por hoy con el tema del COVID. Esto nos ha permitido poder, en algunos casos nos vemos beneficiados porque los tiempos se alargan, porque hay tiempos que conllevan fechas, ¿verdad?, que se han ampliado, pero hay casos, ¿verdad?, dependiendo de la parte a que estamos asesorando, pues entonces los tiempos también son cortos y eso nos resta cierta ventaja. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el artículo número 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo número 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos lo relativo a los requisitos que debe de contener toda primera solicitud o toda demanda. Eso lo tenemos en el artículo número 61 y podemos compartir entonces que acá encontramos los requisitos del primer escrito. Como ya platicábamos en otra ocasión, ¿verdad? En Guatemala, estos escritos, como lo manejábamos anteriormente, se presentan en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para que sea entonces ahí la concentración y luego, ¿verdad?, la remita donde corresponde atendiendo del asunto de qué se trata. Tenemos el planteamiento de la demanda. La demanda debe cumplir con lo establecido en los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y por aplicación supletoria también podemos mencionar lo que refiere el artículo número 185 del Código Tributario. Acompáñenme, por favor, a darle lectura al artículo número 185. Conozcamos, ¿verdad?, lo que conlleva a la supletoriedad. Supletoriedad, en lo que no contrarían las disposiciones del Código Tributario, ¿verdad?, y en todo lo no previsto en la sección correspondiente, se aplicarán las normas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, así como en la ley del organismo judicial. Por eso es que lo mencionábamos al inicio de este importante procedimiento. Muy bien. Planteamiento de la demanda, paso número 1. Luego se le corre audiencia al demandado, ¿verdad? Para esto vamos a darle lectura a lo que establece el artículo número 174 del Código Tributario. Vamos al artículo número 174 para que conozcamos todo lo que conlleva, ¿verdad?, lo que es la situación de poder citar o correrle audiencia al demandado. Tenemos en el artículo número 174 iniciación del procedimiento y la audiencia. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo número 171 inicia el procedimiento económico coactivo. Acá encontramos unas disposiciones generales, como lo hemos venido manejando y ya lo compartimos, lo resumimos con ustedes, lo que es el concepto y las características, ya lo manejamos y también podemos compartir que ya socializamos con ustedes principios del procedimiento económico coactivo. Luego tenemos todo lo que refiere a la procedencia de este procedimiento. Y como les había compartido anteriormente, solamente, ¿verdad?, procede en virtud de título ejecutivo sobre las deudas, ¿verdad?, tributarias que sean firmes, líquidas y exigibles. Entonces, en ese caso ya podemos iniciar un procedimiento económico coactivo. En ese mismo orden, pues, compartimos lo que refiere el artículo número 173, indicando que pues acá tenemos ya lo que es el título ejecutivo administrativo para que los documentos administrativos constituyan un título, ¿verdad?, de cobranza, entonces deben reunir ciertos requisitos. Acá encontramos los requisitos que deben de contener todos los documentos que se identifican como títulos ejecutivos
y que nos puede permitir iniciar este importante procedimiento. En el artículo número 174, entonces, tenemos el procedimiento como tal y tenemos la iniciación del procedimiento y la audiencia que se le corre al demandado. Aquí podemos compartir que promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerare suficiente y la cantidad que se reclame fuera líquida y exigible, tal cual uno de los principios, despachará el mandamiento de ejecución y ordenará el requerimiento de pago al obligado y asimismo el embargo de bienes en su caso. En el siguiente párrafo, tal como lo tenemos en pantalla, en la misma resolución, pues dará audiencia al ejecutado, ¿verdad?, por el plazo de 5 días hábiles para que se oponga o haga valer sus excepciones. Si se trata de ejecución de sentencia, solamente se admitirán las excepciones que fueron nacidas con posterioridad a la misma. Esto es en cuanto a la iniciación del procedimiento y la audiencia que se le corre al contribuyente o demandado. Vamos entonces con el artículo número 175. Y en este artículo encontramos una de las actitudes que asume el demandado, ¿verdad? Y es la incomparecencia o no comparecencia. En este sentido, podemos compartir que si el demandado no comparece a juicio, pues no se opone ni interpone excepciones. Entonces vamos a darle lectura a lo que establece el artículo número 175. Incomparecencia del ejecutado. Si el ejecutado no compareciere a deducir o interponer excepciones, ¿verdad?, el juez dictará sentencia. Entonces inmediatamente el juez dicta sentencia en la que se declara según proceda, ¿verdad?, si al lugar o no a la ejecución, y entonces el efecto que tiene es que el juez ordena el remate de bienes o el pago de lo pendiente en su caso. Estas son las dos posturas que asume, ¿verdad?, la resolución judicial. En cuanto a si al lugar o no a la ejecución, y en ese mismo orden, pues ordena, ¿verdad?, el remate de los bienes o el pago de lo adeudado, de lo pendiente adeudado en su caso. Esto sería entonces en cuanto al artículo número 175, y tenemos entonces lo que establece el artículo número 176 también del Código Tributario. En este mismo sentido podemos compartir que acá encontramos la fase de oposición del ejecutado. Acá sí es cuando el ejecutado se opone a las pretensiones que se le están planteando por parte de la administración pública o tributaria, ¿verdad?, con el objeto de que cumpla con el adeudo pendiente que tiene con el Estado y a través del cual se le ha iniciado un procedimiento económico coactivo con el objetivo de ejecutarlo en cuanto a lo pendiente. Una de las actitudes entonces que va a asumir es la oposición. Podemos compartir entonces que si el demandado se opone a la demanda o plantea excepciones, tenemos como requisito lo que establece el artículo número 176 del Código Tributario. Le vamos a dar lectura para que conozcamos esa oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente, ¿verdad?, porque tiene el derecho. Sabemos que de conformidad con lo que establece la Constitución, nadie puede ser juzgado, ¿verdad?, sin haber sido, o sentenciado, ¿verdad?, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio previamente establecido. Tenemos el derecho de defensa, que es un derecho constitucional, un derecho fundamental dentro de los derechos de la persona, dentro de los derechos de los habitantes del territorio de Guatemala, con el objeto de que también se pronuncien, ¿verdad?, que es un derecho que va encuadrado no solo en los derechos inherentes a la persona humana, sino que dentro del núcleo y del grupo de derechos que conlleva los derechos humanos como tal y que se le pueden asumir, adquirir y pues otorgar a la persona de quien se espera el cumplimiento de una obligación, y esta no es la excepción en materia tributaria. En el artículo número 176, entonces, podemos leer que si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ¿verdad?, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Quiere decir que el ejecutado, si bien es cierto, tiene derecho de oponerse para que sea escuchada la situación del por qué no ha cumplido con el Estado,
con el pago del tributo correspondiente, tiene que demostrarlo a través de pruebas la situación del por qué pues, se le ha hecho materialmente imposible poder cumplir con la obligación tributaria. Si no argumenta, si no propone los medios de prueba correspondientes, entonces el juez no le dará trámite a dicha oposición. Eso es lo que establece el artículo número 176 en cuanto a la oposición del ejecutado. En cuanto al siguiente párrafo, podemos compartir que si el demandado tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Entonces, cuando sea debidamente notificado el contribuyente de este juicio económico coactivo que ha iniciado el Estado en su contra, con el objetivo de que cumpla con el adeudo tributario que tiene pendiente con el Estado, en virtud de que de forma administrativa también fue imposible de exigirle el cumplimiento de tal obligación, pues el Estado, a través de la entidad correspondiente, se ve en la obligación, en la necesidad de poder iniciar acciones ante el órgano jurisdiccional competente. Cuando se le notifique de esta acción que se ha iniciado, del que se le puso al conocimiento del órgano jurisdiccional esta situación para que se resuelva por medio de un juez competente, también se le otorga el plazo ahora para el pronunciamiento y que otorga las pruebas correspondientes. Y también el demandado tiene el derecho, ¿verdad?, de oponerse y de presentar o plantear las excepciones que considere derivado de lo que pueda pronunciarse al respecto. En este mismo sentido, podemos manejar que el juez oirá por 5 días, que es el último párrafo del artículo 176 del Código Tributario, el juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas por el plazo de 10 días hábiles, ¿verdad?, comunes a ambas partes, si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimara necesario. En ningún caso se otorgará plazo extraordinario de prueba. ¿Cuál es entonces el plazo por el cual el juez abre prueba? Sabemos entonces que 10 días hábiles, ¿verdad?, comunes a ambas partes y pues únicamente si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimara necesario y en ningún caso pues se va a otorgar un plazo extraordinario de prueba. Este es el artículo número 176. Tenemos entonces lo que refiere el artículo número 177. Tenemos las excepciones en cualquier estado del tiempo. Acá encontramos que se admiten en cualquier estado del proceso únicamente las siguientes excepciones. Las excepciones es un medio de defensa que puede ser utilizado claramente por el demandado y que debe de pronunciarse, plantearlas ante el juez competente y en el plazo que establece la ley con relación a la oposición que tiene derecho, ¿verdad?, de poderse plantear, de poderse pronunciar con relación a lo que exige el Estado en su contra. En cuanto a las excepciones que se pueden admitir y que se pueden conocer en cualquier estado del proceso, se otorgarán únicamente las siguientes. La número 1 es la excepción de pago, porque puede ponerle fin a este procedimiento con el objeto de que se cumpla sin que pues, se desarrolle totalmente lo que es el procedimiento. Número 2, transacción autorizada mediante acuerdo gubernativo. Podría ser el caso, ¿verdad?, que a través de un acuerdo gubernativo se dilucide alguna situación que varíe el estado del procedimiento y a través de la cual le permita al contribuyente poder oponerse derivado de un acuerdo gubernativo que contenga algún apartado que le beneficie o que le permita modificar algún aspecto relevante de este juicio que se ha iniciado en su contra. Número 3 es el finiquito debidamente otorgado en caso de que haya pagado y que pues él lo tenga y que aún así el sistema tributario ha iniciado un juicio habiendo a él cubierto la totalidad de lo adeudado. Número 4 de prescripción. Tenemos una, pues, cierta frase, ¿verdad?, que manejamos que caduca el derecho, prescribe la acción. Pues sabemos que también, ¿verdad?, los plazos son importantes considerando que todo representa tiempos, todo representa el poder conocerlo de conformidad con lo que establece la ley. Número 5, caducidad. Tal como les compartía, pues caduca la acción y prescribe asimismo el derecho.
Y número 6, todas esas excepciones nacidas con posterioridad, a la contestación de la demanda y que puedan destruir la eficacia del título. Estos serían entonces las excepciones que se pueden plantear en cualquier estado del proceso: la de pago, transacción autorizada mediante acuerdo gubernativo, finiquito debidamente otorgado, prescripción, caducidad y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda y que destruyan, ¿verdad?, la eficacia del título. Por ejemplo, en cuanto a la de finiquito debidamente otorgado, es un ejemplo nada más. El contribuyente ya cumplió con lo adeudado en el momento en que se percata de que ha sido demandado, ¿verdad?, por el Estado. Estas demandas son muy solemnes, aun cuando conlleve cierto antiformalismo. Entonces, el contribuyente decide, ¿verdad?, ponerle fin a esta situación que se ha iniciado en su contra y decide pagar. Esa es una de las excepciones, pagar. Y conlleva, ¿verdad?, la obligación y responsabilidad de poderle otorgar el finiquito debidamente otorgado. Podría ser que en el momento de la oposición del ejecutado a este juicio, pues entonces también presente o plantee la excepción de finiquito debidamente otorgado con el objeto de que no solo se le ponga fin a este procedimiento, sino que también la entidad tributaria le otorgue el finiquito correcto. Esto es entonces en cuanto a las excepciones en cualquier estado del procedimiento. Vamos entonces con lo que refiere el artículo número 175. Acá tenemos entonces que se le da audiencia también a la administración tributaria por 5 días. Posteriormente a que el demandado se pronuncie, que sea notificado, que se le corra audiencia al demandado, que se le otorga un plazo de 5 días y se abre a prueba por 10 días, pues entonces también se le corre audiencia por 5 días a la administración tributaria, ¿verdad? Eso es en cuanto al artículo número 175, cuando compartíamos todo lo relativo a la incomparecencia del ejecutado. Se abre a prueba, como bien lo hemos manejado, se puede abrir a prueba por un plazo de 10 días, fundamento legal. Tenemos para el efecto lo que refiere el artículo número 176 del Código Tributario. En cuanto a el penúltimo párrafo, el juez oirá por 5 días hábiles a la administración tributaria y con su contestación o sin ella, pues mandará a recibir las pruebas por el plazo de 10 días hábiles, ¿verdad?, comunes a ambas partes. En ningún caso se otorgará un plazo extraordinario de prueba. Artículo número 176. Acá tenemos, ¿verdad?, también el plazo que se le otorga a la administración pública y también lo que conlleva lo que es la apertura a prueba, referente al artículo número 176, un plazo de 10 días hábiles comunes a ambas partes, sin la facultad de poder otorgar un plazo extraordinario de prueba. Vamos entonces, y tenemos por último lo que es ya la sentencia. Si ustedes se dan cuenta, tenemos lo relativo a la sentencia. Acá podemos darle lectura a lo que refiere el artículo número 178 del Código Tributario. Esto es en cuanto a la resolución. Sentencia por 15 días, vencido el plazo para oposición o vencido el plazo de la prueba, de conformidad con lo que establece el artículo número 178 del Código Tributario, y también podemos hacer uso de lo que refiere el artículo número 142 de la Ley del Organismo Judicial. Eso es en cuanto al artículo 142 y en cuanto a lo que establece el artículo número 178 del Código Tributario. Vamos entonces a darle lectura a este artículo en cuanto a la resolución, y tenemos entonces que vencido el plazo para oponerse o el de prueba en su caso, el juez se pronunciará sobre la oposición y las excepciones deducidas. Además, el juez declarará si al lugar o no, sí o no lugar, ¿verdad?, a hacer trance y remate de los bienes embargados o pago en su caso, ¿verdad?, de la deuda tributaria y de las costas judiciales. Entonces, ¿cómo resuelve el juez de conformidad con lo que establece el Código Tributario? Tenemos entonces que el juez resuelve de conformidad con lo mismo, vencido ya el plazo para proponerse o el plazo que refiere el periodo de prueba, el juez se va a pronunciar. ¿Sobre qué se pronuncia el juez? Sobre esa oposición o sobre las excepciones, ¿verdad? Y sobre las excepciones, porque en el momento en que el contribuyente demandado hace uso del plazo que se le otorga para pronunciarse o para oponerse, también conlleva
este derecho de poder plantear las excepciones deducidas derivado de lo que conlleva este juicio. Además, menciona el último apartado, el juez declarará sí a o no al lugar, ¿verdad?, a hacer el trance o remate de los bienes embargados o pago, en su caso, ¿verdad?, de la deuda tributaria y de las costas judiciales. Quiere decir entonces que el juez se limita a poder, ¿verdad?, hacer trance y remate de esos bienes y de la deuda tributaria y también todo lo que conlleva a lo relativo a las costas judiciales. Esto sería en cuanto al artículo número 178, que restablece lo de la resolución del juicio económico coactivo. Un juicio muy importante, como yo les estaba compartiendo, ¿verdad? Conlleva cierto análisis, cierto estudio. Y también podemos mencionar que lo que refiere al artículo número 142 de la ley del organismo judicial es relativamente en cuanto al plazo para resolver. Y acá tenemos entonces que las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días de la sentencia, dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. Artículo número 142 de la ley del organismo judicial. Esto es únicamente para que tuviéramos una idea de lo que conllevaba el estudio del artículo número 142, al cual por su particularidad se puede hacer uso derivado, ¿verdad?, de lo que establece el juicio económico coactivo. Y por último, pues para cada uno de ustedes y como en cada una de las semanas que compartimos, tenemos las preguntas de estudio. Tenemos entonces que hemos cumplido, voy a regresar la imagen, dando la circunstancia que tenemos la sentencia, pues entonces podemos hacer mención que con esto hemos completado, ¿verdad?, lo que contiene el artículo o el código tributario referente al juicio económico coactivo, culminando con la sentencia. Tenemos ahora sí las preguntas de estudio para ustedes. Semana número 15, pregunta número 1, medio por el cual el Estado cobra los adeudos que los particulares tienen con los que deben ser líquidos, exigibles y de plazo vencido y preestablecido legalmente a favor de la administración pública. Ustedes pueden responder a ella. Número 2, semana número 15, ¿cuáles son las características del juicio económico coactivo? Número 3, ¿cuáles son los principios del juicio económico coactivo? Número 4, plazo en que se le corre audiencia al ejecutado en el juicio económico coactivo. Y la última pregunta, ¿verdad?, una pregunta muy importante, plazo para emitir sentencia en el juicio económico coactivo. Son 5 sencillas preguntas. Por favor, les pido que leamos nuevamente nuestro código tributario, que logremos, ¿verdad?, darle lectura al código tributario a partir del artículo número 171, en donde inicia el procedimiento económico coactivo. Asimismo, todos los artículos que estuvimos compartiendo en esta oportunidad para que ustedes conozcan cuáles son las etapas que se deben de evacuar. Ya conocimos que también el contribuyente o el demandado tiene la oportunidad de poderse oponer a ese juicio y de plantear las excepciones que en su caso correspondan. Tenemos 5 sencillas preguntas para cada uno de ustedes. Espero que ustedes nuevamente lean, ¿verdad? Lean lo que refiere el código tributario para poder responder correctamente. Y pues esto sería todo por hoy. Yo les agradezco el tiempo que me han otorgado, que me han brindado. Como es de conocimiento de todos, en la siguiente clase estaríamos culminando todo lo relativo al contenido de estudio de lo que recomienda nuestro programa, el curso de Derecho Tributario. Yo les agradezco, les deseo muchos éxitos en cada una de las carreras que ustedes han iniciado, que están emprendiendo, que Dios les permita poderla culminar con mucho éxito, no solo para beneficio propio, sino para beneficio de todos quienes han creído y han confiado incondicionalmente en cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención, espero poder compartir con ustedes en una próxima y pues los dejo una jornada bonita de estudios. Hasta pronto.